Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Pedagogía y Fútbol. Bueno, hoy vamos a repasar y ver, y en este caso también resumir, una entrevista más de Universo Valdano. En este caso es la de Federico Valverde. Bueno, como siempre, comenzamos como comienza el programa por su trayectoria. Bueno, básicamente nació en Montevideo, Uruguay en 1998. Bueno, pues a los 3 años de edad comienza a jugar en Estudiantes de la Unión, que es un club, en este caso pequeñito, de Montevideo, donde ahí ya le apodan el Pajarito, por su delgadez y velocidad. Luego ya veremos el porqué verdaderamente de este apodo. Bueno, a los 14 años ingresa a la cantera del Peñarol, también gana el Campeonato Uruguayo Sub-15 en 2013 y debuta en Copa Libertadores. En 2016 firma con el Real Madrid, pero como era menor de edad, pues no se incorpora a la disciplina. En este caso no puede viajar hasta Madrid hasta cumplir los 18. Bueno, pasa por el Real Madrid Castilla bajo la elección de Solari. En 2017, en este caso, compite en el Mundial Sub-20 y gana el Balón de Plata. Y luego debuta con absoluta ante Rusia. Se le cede, en este caso, un poco antes de llegar... Bueno, llega al Madrid, es verdad, efectivamente. Como hemos visto, le ceden al Deportivo de La Coruña porque quieren, en este caso, que ruede algo más, que tenga experiencia también en Primera División. Bueno, desciende con el Deportivo de La Coruña y a partir de ahí, a la temporada siguiente, ya es Lopetegui quien le dice vente para el Madrid y bueno, pues ya a partir de ahí se consolida en el Real Madrid. Esta etapa... bueno, como muchas de las entrevistas que hace Valdano, pues ya sabéis que se pasa de un tema a otro con bastante rapidez y es un poco ida y vuelta, pero bueno, este punto último también lo veremos, ¿no? Entonces, bueno, también repasar, porque lo dicen así brevemente en el programa, al inicio, bueno, pues palmaré con el Real Madrid, bueno, pues 2 Champions, tiene 2 Supercopas de Europa y 2 Mundial de Clubes. Desde el punto de vista nacional tiene 3 ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas. Bueno, identidad y valores, ¿no? Que es como comienza la entrevista. Generalmente, bueno, esta entrevista se rueda en Valdebebas, que es, bueno, ya como sabéis, esta entrevista también forma parte de la temporada 8, o sea que está hecho en 2024. Esta es más o menos a principio de temporada, para que tengáis una idea. Esto es más o menos después del 0-4, ¿vale? Del Barça en el Bernabéu, o sea que es en la primera vuelta. Bueno, esta entrevista se hace en Valdebebas, como digo, pero enseguida no es como otras entrevistas donde están más tiempo hablando antes de sentarse, ¿no? Aquí directamente hablan 4 cosas un poco y ya pasan directamente a sentarse, que también supongo que se hace en Valdebebas, porque tampoco sale la localización, al principio sí, pero luego no. Bueno, pues las primeras preguntas, identidad y valores, en este caso, bueno, le preguntan por la identidad uruguaya, ¿no? Y los valores como, ya no como jugador, sino como uruguayo, en este caso, dice que considera Peñarol su casa y es el símbolo un poco también de su propia lucha y un poco del símbolo de la lucha uruguaya, ¿no? De esa personalidad de querer ganar y sobre todo muchísima presión por siempre ser el mejor y por continuamente desarrollarse, ¿no? Dice una frase que es: luchar se lleva en la sangre, y que es una identidad también del jugador uruguayo, y cree que en Uruguay también lo hace un poco como crítica, cree que se podía, bueno, que falta disfrutar algo más allá de siempre la presión por ganar y por ser el mejor y por desarrollarse, ¿no? Él dice que es el menor de 4 hermanos y bueno, que también su familia ha sido clave en su formación, tanto como jugador, tanto persona, en este caso personal, como jugador. Bueno, confiesa ser tímido. Esto también es al inicio de la entrevista. Bueno, también un poco Valdano le busca un poquito la parte sensible, ¿no? Le dice, bueno, ¿y qué hay detrás de ese jugador tímido, ¿no? Porque a pesar, le dice que le ha ido a ver, bueno, que le empezó a ver jugar y que le decían que era un jugador muy bueno, pero que Valdano confiesa que no le veían casi nada al principio, ¿no? Y le dice, ¿dónde se esconde? ¿Por qué escondes esa parte, no? Y bueno, confiesa que es tímido también por miedo a fallar, pero que también el apoyo de su entorno familiar y de su pareja también ha sido fundamental para crecer, ¿no? En este caso, su novia es periodista, también, bueno, es una periodista que obviamente lo ha dejado todo también por ser madre y por acompañarle a España. Es una periodista argentina. Confiesa que también le ha ayudado mucho porque es una persona muy directa y que, bueno, pues que también poco a poco
ya sobre todo en la llegada a España, pues empezó a trabajar con un psicólogo deportivo para poder abrirse emocionalmente, porque ya confiesa que es una persona que esa timidez y ese miedo a fallar también le hacían refugiarse mucho en sí mismo, no hablar, no contar los problemas, etcétera. Y bueno, también confiesa que aquí el apodo del pajarito nació un poco por su... bueno, con su contextura, quizás lo he escrito un poco mal, bueno, por su complexión, ¿no? Y estilo también ligero de juego. Aquí hay una anécdota que es que decía, bueno, igual la vemos más adelante, su madre le decía a su padre que le llamaban pajarito porque volaba, y decía a su padre, sí, porque volaba no, es porque era un poco enquencle. Bueno, pues eso, sobre todo a destacar aquí que es la primera vez que comenta que fue al psicólogo, ¿no? En los inicios, sobre todo en el Real Madrid, Real Madrid Castilla, y luego cuando llegó al primer equipo. Bueno, su mentalidad competitiva, confiesa también que al principio de su carrera, sobre todo en el Peñarol, pues odiaba correr, pero entendió que el esfuerzo era mucho más importante, ya que varias veces le pasó que el entrenador le dejó fuera, ¿no? Y al verse que no jugaba a partir de ahí, y sobre todo el entrenador le gustaba mucho defender, él no defendía y le apartó del equipo durante unos partidos. Y a partir de ahí, pues empezó a desarrollar una visión de ver que efectivamente no quería perder con nadie y quería ser el número uno, también sobre todo para ser no tanto el mejor de su equipo, sino para ser reconocido por todos sus compañeros, ¿no? Aprendió que para triunfar en Europa, en este caso, no se puede regalar nada, sino que tienes que, una vez que llegas, también tienes que mantenerte, y que también confiesa que considera que todo jugador sueña con Europa, consolidarse en Europa, y luego, si eso posteriormente, pues quizás también volver a su país. Él confiesa que todo sueño, él cree que todo sueño de jugador sudamericano es jugar en el equipo del cual eres hincha y luego saltar a Europa. Dice que también saltar a Europa es una suerte, porque son millones de chicos, millones de jugadores los que están en Sudamérica, pero que también ese sueño por ir a Europa es un sueño real, consolidarse en Europa, crear, en este caso, afianzarse, crear una carrera longeva, y luego, pues, como pasa, ¿no? Mucho, pues luego volver a su país ya como retirada, y digamos, como él dice, con los deberes ya hechos en Europa, ¿no? Bueno, comenta también anécdotas y momentos claves, que efectivamente hizo una prueba con el Arsenal con 16 años. Bueno, en este caso le llama al Arsenal para que vaya a hacer una prueba, ¿no? Y está una semana con el equipo. Allí, por lo visto, pues conoce también, bueno, dice que le ayudó mucho, en este caso, juntarse con Cazorla, juntarse con Alexis Sánchez, un poco con la gente también de habla hispana que estaba allí en ese momento en el Arsenal. Héctor Bellerín también cuenta que un poco le hicieron un poco la acogida, se sintió muy bien. Dice que también que alucinó un poco cuando llegó, porque vio campos de césped, que todos los campos eran de césped, vio a la gente vestida con chándal, todos, equipaciones deportivas, muchas equipaciones deportivas, etcétera, y que incluso cuando llegó se pensó que era el equipo ya donde se quería quedar. En esa semana, más o menos, pues vio que también, bueno, que posiblemente tampoco era su sueño del todo, y bueno, confiesa que luego, cuando vuelve a Peñarol, pues que ya vino un poco subido, porque vio que efectivamente, porque directamente pasó esa semana, bueno, no se consolidó, no cuenta exactamente por qué, pero cuenta que no se consolidó quedarse en el Arsenal, y ya vuelve a Peñarol y ya vuelve al primer equipo, ¿no? De ahí también comenta que en el Deportivo también vivió muchos momentos duros, sobre todo por el descenso, que fue una temporada donde había conflictos, también los entrenadores, en este aspecto también había un ambiente muy raro, pero que le hizo madurar muy rápido y bastante, ¿no? Y luego también el Real Madrid, pues se aprendió mucho, porque nada más llegar del Deportivo, pues se encontró en un vestuario con Kroos, Casemiro, Ramos, Modric, pero que también se encontró en un vestuario que le apoyaron bastante, a pesar de que eran muchísimo más leyendas y muchísimo más jugadores que él, obviamente, con más trayectoria, pero que le ayudaron mucho, ¿no? También le hace Valdano la pregunta del problema que hubo con Bielsa, ¿no? La selección uruguaya, y también el liderazgo que tiene actualmente, pero es verdad que entra un poco preguntándole por ese problema, ¿no? Por las declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa, etcétera. Él confiesa que se siente responsable dentro y fuera del campo, también con la selección, ¿no? Tanto lo que pase, ahora mismo que es capitán, pues tiene que dar la cara, tanto dentro con sus compañeros, como también ya con la prensa, con cualquier problema que haya afuera, ¿no?
y aunque se considera un líder silencioso, dice que no es mucho de hacer o dar arengas, como por ejemplo Godín, etcétera, o otros jugadores, pues dice que sí que defiende a ultranza y apoya a sus compañeros en todas, ¿no? Frente al caso Bielsa, pues también dice que defiende todo lo que se hable, que todo lo que se hable internamente, ¿no? Que se resuelvan los problemas, no tanto. No critica aquí a Luis Suárez, pero aunque en algunas declaraciones en periódicos luego le apoyó, aquí en esta pregunta, en este programa, no lo defiende ni le juzga, pero sí que viene a decir que todos los problemas de los vestuarios, sobre todo en torno a Bielsa, que se debe gestionar. Y que aún así también dice que lo apoya a Bielsa y apoya al entrenador, y que lo importante es que todo el vestuario esté también con el entrenador, estén unidos como jugadores y también con el entrenador, ¿no? En este caso, cree en la unidad del grupo como base para seguir creciendo dentro de la selección. Bueno, mentalidad madridista, aquí le pregunta también por cómo fue afrontar esa derrota de un 0-4 en el Bernabéu. Dice, bueno, aquí básicamente dice que reconoce los errores propios, que estuvieron ya con el 1-0, empezaron a tener dudas, y ya con el 2-0 fue la hecatombe del equipo, ¿no? Pero que reconoce totalmente los méritos al Barcelona porque supieron jugar su partido y hacer su partido, ¿no? Y también hace aquí una especie como de alegato, y también me da culpa de que el Madrid exige lo máximo cada día y aquí no te puedes relajar. En el momento que te relajas, pues efectivamente, aparte de perder títulos y aparte de perder partidos, pues luego te encuentras también con la prensa, con el público, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí asume que sí, que es el cuarto ahora mismo. Esta temporada pasada, en 2024, era el cuarto capitán del equipo. Bueno, y con respecto al Balón de Oro, pues dice, es muy educado la verdad, pero dice que esperaba estar más arriba, le pusieron en el puesto 17, pero que lo acepta con humildad, y que en este caso dice que respeta el criterio de Balón de Oro, pero que considera que su elección, la elección de Balón de Oro, no todo depende del rendimiento futbolístico, sino que hay también, aquí en este caso esta respuesta se la condiciona un poco Valdano, porque le dice, bueno, si es que ahora mismo tu puesto no es, en este caso, tú como jugador no tienes el marketing que podían tener otros, ¿no? Entonces reconoce que efectivamente quizás no todo en la elección depende solo de los títulos que ganes, sino que quizás también depende de más cosas, ¿no? Y también tiene que ver un poco con la exposición que tienen los propios jugadores y qué jugador a veces tiene más exposición, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí brevemente la entrevista. Bueno, en este caso, el resumen, os recomiendo mucho la entrevista, os recomiendo bastante. Yo aquí no he podido meter muchísimos de los gags que ocurren entre ellos y muchas veces el buen rollo que hay de la entrevista. Os invito a que la veáis porque os sorprendería como dirían ellos, la buena onda que tiene Valverde. Se pasa casi toda la entrevista, salvo en algunos momentos que se pone algo serio, toda la entrevista contando anécdotas, bromeando, pero muy alegre, muchísimo más de lo que le veréis en el campo de juego. Yo creo que a destacar es ver un poco también todo el lado íntimo y humano, pero tiene muchísimos comentarios bastante jocosos, hace muchas comparaciones con establece muchas bromas con su novia, con sus padres. Es una entrevista muy divertida, o sea, os sorprendería ver también el lado abierto, ¿no?, que tiene. Yo no sé, también habla de que ha trabajado con el psicólogo, quizás esa apertura que habla le puede ayudar bastante, o le ayuda mucho, pero es quizás de las entrevistas más divertidas que os vais a encontrar. Así que nada, pues bueno, muchísimas gracias como siempre. También os aclamo a que os invito a que veáis el canal, a que veáis pues todas las entrevistas que hago sobre Valdano, en este caso, sobre Universo Valdano, pero luego también hay muchísimo más de pedagogía y fútbol, sobre cualquier tema psicológico de fútbol, también liderazgo, los equipos en el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, os invito a que entréis al canal y si os gusta, pues nada, suscribiros y si no, pues me alegro mucho que hayáis coincidido y hayáis visto este vídeo. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.